Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramta. Esta serie la realizamos actualmente sobre la base de la lectura del libro blanco de Ramta. Estamos en el capítulo 15, Divinidad Olvidada, y vamos a comenzar la tercera parte, justo pues en un cambio entre audiencias. En las dos primeras partes, en lo que llevamos de este capítulo 15, pues Ramta nos había estado relatando con su estilo particular, pues la cuestión de cómo es posible que lo que él llama los dioses, el ser divino que somos realmente, pues cayese por los procesos de limitación a una criatura, bueno, pues absolutamente esclavizada, limitada, dominada por el pensamiento colectivo y sin ningún recuerdo de su naturaleza y sin saber quién era. Nos ha estado relatando cómo precisamente pues el hecho de descender a un nivel de frecuencia vibratoria físico-material, el séptimo nivel, pues ya conllevaba el que fuesen apareciendo unas actitudes de limitación por cuestiones de ir asumiendo la supervivencia, por la aparición de la competencia entre esos seres que diseñaban la vida físico-material, diseñaban a esos animales, a ese ser humano cada vez pues más perfecto, mejor que los demás, más competitivo. Y en fin, pues todo ese proceso, dado lo extremo que es un diseño físico-material para un ser espiritual y divino, como somos nosotros realmente, pues desembocó en una alteración de su ego, una alteración de la conciencia de personaje que el espíritu utiliza para vivir, para experimentar en esta exploración espaciotemporal. Esa alteración que le llevó pues finalmente a una vida de sufrimiento, a una vida pues tal como conocemos que es la historia de la humanidad y tal como conocemos que es, bueno, pues la historia del planeta. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a afrontar esta última parte del capítulo 15, en el que en esta audiencia nos va a seguir Seth hablando de lo mismo, pero ya en un formato de conversación entre los asistentes a la audiencia y él mismo, de preguntas y respuestas. Así que en la página 161 del libro blanco de Ramta, del libro regular, comenzamos. Estudiante, me gustaría saber cómo llegamos a separarnos de Dios y de aquello que en nuestros comienzos nos unía a Él. ¿Cómo ocurrió eso? Ramta. Al principio de todo, cuando cada uno de vosotros sabía que era uno con el Padre, tu ego, tu identidad, era Dios en una unidad singular. Es decir, no se había perdido la conciencia de unidad. Inicialmente, cuando se empiezan a experimentar las densidades del nivel físico-material, de esta horquilla energética de representación energética del pensamiento, no había habido todavía una alteración de la mentalidad, una involución tan potente. Había habido involución, pero no tan potente como la que se muestra ahora. La que se muestra ahora es cuantitativamente mucho mayor que la involución que se había representado en los primeros 6 niveles de involución, fragmentación y densificación. Y la vida era la aventura emocional hacia la experiencia de todos los pensamientos, pues Dios es todos los pensamientos. Aventura emocional. Tener todos los pensamientos de forma ilimitada y sentir en unos escenarios muy concretos, diferentes del de la realidad originaria. Escenarios muy concretos, con un diseño planificado por niveles que determinan diferencias de entorno, diferencias medioambientales, pero siempre el pensamiento ilimitado, pues un Dios experimente lo que experimente, sigue siendo Dios y por lo tanto no tiene límite a sus pensamientos.
cosa que no ocurre con la historia que conocemos de la humanidad. Tu ego era puro y estaba inalterado, ya que no sostenía actitudes que limitaran la aceptación del pensamiento. Y alguno podrá decir, pero ahora ¿por qué limitamos nuestro pensamiento? Bueno, en fin, cualquiera de nosotros sabe que desde que somos pequeños y empezamos a desenvolvernos por el mundo, aceptamos en bloque paquetes ideológicos de todo tipo, sin cuestionárnoslos. Y son los que inicialmente son nuestros padres, nuestros hermanos mayores, nuestros profesores y, en fin, las personas a las que tenemos consideración, las que nos van trasladando en bloque esos pensamientos y la necesidad de su aceptación para pertenecer al grupo de arraigo y no sentirse excluido después en la edad adulta, son los estados, la sociedad, las instituciones que representan la política, la religión y la cultura, las que siguen imponiendo en bloque esos paquetes ideológicos. Y esto, el problema es que la sociedad actualmente no se da cuenta del grado de limitación correspondiente a la aceptación sin cuestionamiento de cualquier premisa que ahora mismo un medio de comunicación oficialista insista en repetir hasta la saciedad. Eso se acepta en masa. Sabías que eras eterno dentro del momento de ser de la hora y eras ilimitado en tu capacidad de recibir el pensamiento del Padre antes de que se produjese la involución. Dícese, la involución se empezó a producir desde el primer momento en el que se ocupó desde que la conciencia ocupó el cuerpo como fabricación, como personaje del ser humano. Desde ese primer momento ya comenzó ahí, en general de los animales, pero más concretamente con el hombre, ya comienza ahí la involución egoica. Antes de eso, sabías que eras eterno en el ahora, ilimitado en el pensamiento del Padre, transmutarlo en emoción y manifestar esa emoción en creatividad. Eras un ser creativo sin limitación. Todos vosotros erais como niños pequeños, pues no poseíais ninguna actitud que alterara la pureza de vuestros seres o limitara vuestra expresión. De esto se habla en otros textos espirituales. Tenéis que volver a ser como niños, ya decía Jesús, reflejado además en los textos evangélicos, pero se repite en los textos revelados de la segunda mitad del siglo XX. Por decir uno, pues la inocencia del Hijo de Dios, que tan maravillosamente glosa un curso de milagros, por ejemplo. No conocíais el miedo, no conocíais juicios de más o menos. No teníamos esa polaridad en la cual teníamos siempre que interpretar la realidad en términos de mejor o peor, más apropiado o rechazable, conveniente o inconveniente. No conocíais la competencia o los celos o la posesión. No conocíais la muerte. Erais como niños pequeños, pues no habíais experimentado ninguna de estas actitudes. Yo tengo un libro en preparación en el que a las personas que aún no están en el camino de la espiritualidad expresa, sin embargo, sí que ya manifiestan actitudes en el sentido de que están cerca de estar en el camino de la espiritualidad expresa, pues intento explicar cómo el mero hecho de encontrarse el ser humano en un entorno tan agresivo y hostil como es el entorno físico-material, en un planeta, por ejemplo, como este, dadas además las características de lo que es nuestra estructura mental, pues que no quedaba otro remedio posible que evolucionar tal como habíamos evolucionado y que nuestra estructura psicológica y por tanto nuestra historia
fuese tal como se ha desarrollado. Es un poco lo que está diciendo Ranta. Es decir, desde un nivel muy elevado hay que entender que todo esto se había planificado conscientemente. Vamos a llegar hasta la nada, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en la exploración de las infinitas posibilidades en este diseño espaciotemporal. Vamos a ir hasta lo más extremo y profundo, hasta lo más alejado de nuestro ser. Y cada uno de los diseños de entorno, un entorno pues es un nivel dimensional en el cual hay varias dimensiones que todas más o menos coinciden en que tienen una frecuencia vibratoria en la densificación energética, tienen un grado de fragmentación en el paso de la unidad a la multiplicidad y tienen un grado de involución mental. Pues bien, en el último nivel, en el nivel físico-material, pues todo esto es extremo. Estaba planificado, pero no obstante, cuando se comienzan a, según nos cuentan, no solamente Ranta, sino también otros reveladores, cuando se comienzan a actuar, a poner en ejecución, a subir al escenario, a tener esas experiencias físico-materiales, pues el entorno ya es suficiente para que con los implantes de diseño limitativos de la mentalidad, finalmente el hombre fuese lo que ha sido. Fuese lo que ha sido. No podía haber sido de otra forma. Ahora bien, vosotros, los dioses, poseíais desde el principio el poderoso impulso de crear, de expresar la emoción del pensamiento en formas creativas. Crear en el sentido más amplio de la palabra, crear físicamente, crear cosas, crear intelectualmente, crear artísticamente, crear en todos los sentidos. Todo lo que la imaginación pudiese llevar, permitir llevarse a efecto en este entorno, se hacía. Inicialmente, desde el principio, poseíais el poderoso impulso de crear, de expresar la emoción del pensamiento en formas creativas. Y el poder para hacer esto no fue otorgado a unos más y a otros menos. Todos eran iguales. Todos bajaban a estas experiencias exactamente igual, procedentes de otros niveles experienciales. Pero tan pronto como empezasteis a crear, el espíritu de competencia creció entre vosotros, debido a esos implantes limitativos del diseño de la mentalidad que conllevaban el olvido que explica Ranta paulatino de quién eres en realidad. Y entonces empieza a surgir la competencia, porque ya no se recuerda que todos somos iguales, igualmente divinos, sino que aquí ya se asume la identidad del personaje y corporal, y entonces, bueno, pues lo que cuenta es la supervivencia y ser mejor que otro, porque olvidas la unidad. Pero tan pronto como empezasteis a crear, el espíritu de competencia creció entre vosotros. El impulso de tomar el pensamiento de la creatividad de otro y expandirlo hasta algo más grande para crear más, pensamiento a pensamiento. Esto en ese libro que tengo en preparación lo describo como la ultraactividad de la especie humana, es decir, hacer más de lo que es necesario hacer. En este sentido, quiero ser mejor que los demás, copio la creación de otro y la mejoro, y el otro copia la mía y la mejora y la mejora. En un cierto sentido, esto también es la evolución, supone la evolución, los fundamentos de la evolución fisiológica, intelectual y tecnológica de la especie humana, esa ultraactividad. Pero ¿a dónde te lleva? ¿Te lleva a una mayor evolución espiritual? Bueno, finalmente, pues con las ayudas parece ser que estamos empezando a conseguirlo. Pero bien, estaba planificado que teníamos que bajar hasta la nada y hasta la nada bajamos. ¿Por qué crees que hay tantas especies de flores en vuestro plano? Tú pensarías que con una rosa hubiera sido suficiente. ¿Y cuántas más mariposas podría haber? Ahí está reflejando Ranta. Es que siempre se quería crear la flor más bonita que la que había creado otro. Y se quería crear pues la mariposa más vistosa y más colorida y más rara que la que había creado el otro.
Por eso, bueno, pues en la Tierra tenemos tal variabilidad biológica. ¿Por qué se convirtieron los dioses en una raza competitiva? Porque en su impulso creativo empezaron a contemplar que quizás su creatividad no era tan grande como la de otros. Porque al olvidar tu origen divino y la perfección innata del espíritu, y al asumir la identidad de personaje, entonces empiezas a entrar en el juego de que unos son mejores que otros y de que tú no eres mejor que este o que aquel y por lo tanto tienes que ser mejor. Además, en un entorno fuertemente hostil en el cual hay que sobrevivir. Y cuanto más se involucraban sus procesos de pensamiento en la creatividad competitiva, más se veían a sí mismos como inferiores a la perfección del ser, mayúsculas, como separados de Dios, que es la igualdad de todas las cosas. La separación de la vida y el entendimiento, llamado imperfección, relatividad, diría el libro Durantia, también aparecen solo cuando algo es visto como superior a otra cosa. La separación de la vida y la imperfección como idea, como concepto, aparecen cuando algo es visto superior a otra cosa, mejor que otra cosa. Ahí la dualidad se va implantando en nuestra mentalidad. Lo mejor, lo peor, lo bueno, lo malo. Sin embargo, esa en la realidad de la vida, sin embargo, en la realidad de la vida, ninguna cosa es más o menos que ninguna otra. Todas las cosas simplemente existen en una igualdad del ser. Por lo tanto, todas las cosas están en un estado de perfección, o más apropiadamente, en un estado de ser. Y esta es una de las claves del mensaje que nos está trasladando Ranta. En cuanto nosotros vamos alcanzando niveles de conciencia cada vez más elevados, niveles de conciencia de autodivinidad, entonces es cuando nos damos cuenta de que no tiene sentido percibir lo mejor y lo peor, lo apropiado y lo que no lo es, el bien y el mal. Aquí estamos seres divinos experimentando todas las posibilidades. Y como actores que somos, fuera de la obra, somos exactamente lo mismo, exactamente iguales, realizando además lo que queríamos realizar, que era una exploración infinita. Y ese entendimiento es el que, dice Ramta, tenéis que recuperar, porque os habéis quedado atrapados en los ciclos de reencarnaciones, debido a este entendimiento del ego alterado al que habéis caído tan profundamente. Son solo las actitudes, los pensamientos colectivos, los que hacen que algo sea menos que la perfección del ser que realmente es. Es fijarse nada más que en la superficie de la forma, ver el cuerpo del personaje y ver el drama humano que representa y olvidarse de quién realmente es y qué es lo que realmente hace aquí, lo que nos lleva a la esclavización y al atrapamiento y al aprisionamiento en el que actualmente estamos. Ahora, tu mayor separación ocurrió cuando entraste en el cuerpo del hombre. Hasta ese punto, aunque ya habías empezado a separarte de todas las cosas, dirá Ramta en algún otro capítulo, vosotros creasteis el universo físico, creasteis las constelaciones, creasteis las estrellas, creasteis los planetas, creasteis el planeta Tierra, tenía un fin específico y empezasteis a generar formas en el planeta Tierra.
en las cuales derivabais un fragmento de vuestra conciencia para vivir y experimentar lo que esa forma podía tener como aventura aquí en la Tierra, un animal, una planta. Pero al crear al hombre, bajó directamente, no una porción de conciencia, sino la esencia de la entidad que sois. Esto en algún otro lugar nos lo cuenta Ranta y es apropiado recordarlo ahora por lo que va a decir a continuación. Ahora, tu mayor separación ocurrió cuando entraste en el cuerpo del hombre. Hasta ese punto, aunque ya habías empezado a separarte de todas las cosas, aún eras consciente de tu divinidad. Como animal, los animales, conciencia de personaje muy pequeñita, pues la inteligencia de un animal, y sin embargo, subconscientemente cercano, consciente de su divinidad. Nosotros tenemos un subconsciente cercano absolutamente alejado de nuestra divinidad también. Hay que profundizar mucho, hay muchas capas hasta el recuerdo de lo que somos en realidad, en el ser humano, en la especie humana. Hasta ese punto, aunque ya habías empezado a separarte de todas las cosas, como animal, como planta, aún eras consciente de tu divinidad y de la inmortalidad de tu ser. Pero cuando descendiste a un cuerpo y empezaste a experimentar las realidades de la masa celular, puede referirse aquí, Ranta, incluso a momentos previos de haber experimentado como plantas y animales, los momentos en los cuales sencillamente éramos creadores del nivel físico material y nos divertíamos, en fin, pues generando los universos, ¿no? Luego se le dio un guión diferenciado en el que los personajes del propósito de ayuda, véase el libro de Urantia, eran a los que se les encargaba la creación de las áreas universales. Véase, por ejemplo, la referencia a la entidad que aquí fue Jesús de Nazaret, a Micael de Nevadón, como hijo creador del universo local. Pero eso es el plano de manifestación. El libro de Urantia no habla del plano de planificación. Aquí Ranta nos está hablando del plano de planificación. Pero cuando descendiste a un cuerpo, aquí sí habla en general de cualquier cuerpo físico, material, planta, animal o humano. El cuerpo humano dice que conllevó cualificadamente una mayor limitación de actitud. Ahora lo veremos. Pero cuando descendiste a un cuerpo y empezaste a experimentar las realidades de la masa celular, te quedaste atrapado en las funciones de la masa llamadas hambre, frío y supervivencia, la lucha para mantener aquello en lo que te habías convertido. Ahora te habías entrelazado con la materia celular, que al crearse fue programada para permitir la supervivencia de la masa. De hecho, la aparición de los cuerpos vivos es el lanzamiento con un diseño muy concreto de una masa de conciencias, que son las células. Todas nuestras células tienen una conciencia independiente, que son creaciones nuestras. Por eso nuestro cuerpo es una creación nuestra, a base de células, con una idea de diseño que se sigue a la perfección, dado que las células obedecen, la conciencia celular obedece el diseño realizado causal antecedente de la forma de cualquier cuerpo. Pero lo interesante es cómo, al empezar a experimentar las realidades de la masa celular, nos vimos atrapados en las funciones de la masa celular llamadas hambre, frío y supervivencia. La lucha para mantener aquello en lo que nos habíamos convertido. Ahora te habías entrelazado con la materia celular, que al crearse fue programada para permitir la supervivencia de la masa, de la materia. El matrimonio entre un gran ser inmortal y un mecanismo de masa, como un ser divino desciende a estos niveles
y finalmente adopta una forma absolutamente opuesta a lo que es en realidad, que es el cuerpo físico material. El matrimonio entre un gran ser inmortal y un mecanismo de masa, orientado hacia la supervivencia de su propia estructura, alteró inmensamente el estado de ser de tu ego. La actitud, la mentalidad, la alteró completamente. Era un diseño tan extremo que para poder representar a los personajes en este entorno físico-material hubo que alterar tanto la conciencia de personaje que se quedó atrapada. Fue entonces cuando nació el árbol del conocimiento, el ego alterado. Recordad, el árbol del conocimiento es aquel en el que en el mito de la caída, en el jardín del Edén, pues al comer de la manzana, según el mito bíblico, pues digamos pues que se incumple ese mandato de Dios de que no se podía comer del árbol, de la fruta prohibida, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso se produce el destierro del Edén y la caída al mundo. Bueno, en realidad la interpretación es que, bien, pues generamos unas experiencias adecuadas para producir ese olvido. Y eso desde niveles altos estaba diseñado, desde niveles de personajes que van descendiendo por niveles, valga la redundancia, pues es algo que te ocurre sin tener una noción o una conciencia de que en altos niveles estaba así planificado que ocurriera. Entonces, bueno, pues van surgiendo esas experiencias en las que parece que las cosas te ocurren, que incluso, bueno, pues te vas olvidando de ese proceso de limitación, nos dice Ranta, ¿no? Es un decido y olvido, es una involución mental en el que la demencia y el enloquecimiento te impiden darte cuenta de que estás en un proceso involutivo de demencia y enloquecimiento. Y esto, cualquiera que eche la vista atrás a su vida, pues se dará cuenta de que ha tenido momentos de inconsciencia, momentos de oscuridad, momentos de negrura, en los que cuando estaba abajo no se daba cuenta de que estaba abajo, solo cuando salió después dijo a dónde había alcanzado, a dónde había llegado sin darme cuenta, y ahora me estoy dando cuenta de que en aquel momento era inconsciente, ¿no? Pues este es el proceso decido y olvido. Y fue la experiencia de las emociones del miedo, la competitividad y los celos sobre este plano, grabadas en tu alma y programadas en la estructura celular de tu cuerpo, grabadas en tu alma emocionalmente, que es la que registra las emociones, y grabadas en la estructura celular de tu cuerpo a través del ADN de las células, que es, bueno, pues el que va recogiendo la información recopilada de las experiencias previas de esa criatura física. Lo que intensificó aún más tu ego alterado, una especie de círculo vicioso, descendente, que a su vez alteró más el conocimiento de que eras divino, inmortal y uno con toda la vida. Estudiante, aún no comprendo por qué los dioses que siempre habían sabido que eran eternos acabaron creyendo que morirían. ¿Cómo llegaron a aceptar la idea de la muerte en primer lugar? Bueno, pues un estudiante que dice, pero ¿cómo se llegó hasta la mortalidad? Eso, si éramos inmortales, si, en fin, es que ni en el sexto nivel dimensional, en el astral, había muerte. Sin embargo, en el séptimo nivel físico-material se da un salto cualitativo y cuantitativo muy fuerte. Y ahí se muere. ¿Cómo se llegó a diseñar y aceptar el fenómeno de la muerte? Y contesta Ramta. Ellos aceptaron y entendieron los procesos de cambio, lo que tú llamas muerte, a partir de las mismas cosas que habían creado. Los aceptaron, los entendieron y bueno, pues, en fin, ahora va a explicar cómo. Muchos de los seres que se crearon aquí fueron diseñados para alimentarse unos de otros. Pues bien, esto a nosotros nos parece la normalidad de la historia evolutiva de la vida en nuestro planeta, como dirá Ramta a continuación, la cadena alimenticia. Pues la sustancia de cada creación
requería para sustentarse, que debía ser de la misma sustancia que ella misma? Bueno, pues que el diseño era que para poder sobrevivir, pues había animales y plantas que requerían fagocitar, devorar a otros animales y plantas. Es lo que tú llamas una cadena alimenticia. Así que la flora se convirtió en alimento para los animales que los dioses habían creado. Y cuando los animales se comieron las plantas, los dioses que las crearon vieron con horror que sus creaciones habían desaparecido ante sus ojos y se habían transmutado en otra energía. Y ahí estaba la competencia. Pues una conciencia de sexto nivel crea un animal y desde planificación en cuarto y quintos niveles se crea un animal y luego pues llega otra conciencia y crea un animal que se come a este. Bueno, ¿cómo es posible que te hayas comido mi creación con la tuya? Estos animales entonces serían alimento de otros animales creados por otro dios para que fueran más fuertes que los primeros y así sucesivamente. Y yo creo que esto es lo que llevó a la era de los dinosaurios. Ya, a ver quién crea lo más bestia y lo más... Y entonces yo creo que eso fue algo así como el Tyrannosaurus Rex. Y bueno, pues esto no lo refleja la espiritualidad, esto es una cosa de la ciencia, pero cierto es que los dinosaurios no pasaron de un determinado momento en la historia evolutiva de la humanidad. Se achaca la extinción de los dinosaurios a la caída de un meteorito pues, que acabó con las condiciones de vida en la Tierra y sobrevivieron muy pocas especies. Pero bueno, en cualquier caso fue un reseteo producido por nosotros mismos en el nivel de planificación, como diciendo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Si es que esto ya es una locura, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece que las ideas que expone aquí Ranta inducen a esa otra. Fue la manera que eligieron los dioses para competir unos con otros. Ahí ya se ve la prueba de la involución de mentalidad en sexto nivel dimensional, precursor y antecesor causal del séptimo. Ahí ya había una alteración importante de la mentalidad. Claro, cuanto más experiencia se tenía en el séptimo nivel, más alteración había. Con lo cual, pues, bueno, se llega al extremo ese de los dinosaurios comiéndose unos a otros. Este planeta de que va, que todos se van comiendo unos a otros. Pero bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? Reseteo. Meteorito o lo que sea, se acabó. Y entonces se vuelve a empezar. Esto lo apunto yo como una especulación. Era de lo más humillante que tu creación fuera comida y digerida por la creación de otro Dios. Y la muerte se entendió mucho más, maestro, mediante el proceso de diseñar y evolucionar el cuerpo del hombre. Para poder perfeccionar la criatura llamada hombre, los dioses se convirtieron en parte de él. Esto es lo que comentaba yo, que llegado un momento no eran porciones de conciencia fragmentarias las que se depositaban en los seres vivos, animales y vegetales, celulares incluso, porque bueno, aquí se empezó con el animal celular, ¿no? Unicelular que se dice, sino que en un determinado momento se diseña la cosa más sofisticada que puede haber, que es el hombre, y ahí baja directamente la conciencia de alto nivel, no fragmento de sexto a séptimo nivel, baja directamente la conciencia desde arriba, de niveles elevados del sueño. Los dioses se convirtieron en parte de él, es la forma en la que lo dice Ranta, que en otros sitios lo explica un poquito más. Tal como lo habían hecho con todo aquello que habían creado aquí, pero lo que habían creado antes del hombre mandaban porciones de conciencia no personalizadas o no totalmente personalizadas. Y al hombre
enviaron porciones de conciencia completamente personalizadas de alto nivel. Esto el libro Durantia lo explica perfectamente, la cuestión de el aspecto de la realidad personal y el aspecto impersonal. Y nosotros aquí mismo, pues en la exploración también podemos realizar asignaciones de conciencia a experiencias concretas con mayor o menor grado de personalidad. Ahí se ve claramente pues, que una ameba no tiene personalidad apenas, más una planta, más un animal, pero el hombre ya tiene la personalidad completa del ser superior, que es completa, bastante más. De hecho, según va evolucionando y creciendo el nivel de conciencia, va pudiendo representar más la personalidad que es. Pero bueno, con una inteligencia claramente superior a la del resto de los animales, que ya permite manifestar a la personalidad, al aspecto personal de la conciencia mucho más fielmente. Como las primeras versiones del hombre no fueron criaturas muy ágiles, los animales hacían presa de ellas continuamente y lo encontraban un manjar. Así que debido a esto los dioses experimentaron y entendieron la acción llamada muerte. Ahí está, cuando ya una porción de conciencia con alto grado de personalidad baja a un cuerpo, que es el cuerpo humano, y ese cuerpo es comido, ahí es cuando el ser superior experimenta la muerte. Ahí. Ese entendimiento les facilitó mejorar sus cuerpos para hacerlos más resistentes frente a la muerte a manos de sus propias creaciones, los animales de naturaleza carnívora, con fragmentos de conciencia mucho menos personalizados. Ahora, el romance entre el hombre y un dios fuera de su ser empezó cuando los dioses se enamoraron de este plano, con su deseo de experimentar e interactuar con todas las cosas que habían creado aquí. Y parece Ranta que insinúa un proceso por el cual inicialmente las conciencias cuarto, quinto, sexto nivel dimensional van generando directamente los niveles. Se llega al séptimo nivel y se bajan porciones con poco grado de personalidad, hasta los animales. Pero llega un momento en el que, por esa competencia que va surgiendo, se genera la especie humana, y en la especie humana ya sí que baja un alto grado de personalidad en la porción de conciencia que ocupa ese disfraz para actuar el personaje. Y entonces ahí, dice Ranta, ya la liamos del todo, porque siendo el hombre el disfraz, el cuerpo del hombre, el disfraz que permite un personaje con alto grado de personalidad. La personalidad tiene unas características muy definidas, que es autoconsciencia de referencia, conciencia moral y capacidad de relacionarse y reconocer a otras personalidades y relacionarse con ellas. Bueno, pues ahí ya se admitía que bajase un alto grado de personalidad en la conciencia que ocupaba ese disfraz. Y ahí ya dice Ramtas, cuando nos quedamos atrapados como dioses en la forma humana y comenzó el ciclo de reencarnaciones. Lo explica en las anteriores partes algo mejor. Ahora, repetimos, el romance entre el hombre y un dios fuera de su ser, al bajar ese ser divino y ocupar la forma humana, se olvida de que es Dios y empieza a pensar que está regido por dioses externos, un concepto bajo y mundano de Dios que nos inventamos aquí, producto de olvidar que Dios éramos nosotros. Ahora, el romance entre el hombre y un dios fuera de su ser empezó cuando los dioses se enamoraron de este plano, con su deseo de experimentar e interactuar con todas las cosas que habían creado aquí, con mucho menos grado de personalidad en esas conciencias fragmentarias, que eran de los mismos seres, pero en el hombre bajó un alto grado de personalidad. Los dioses habían sido las plantas, habían sido los animales, los insectos, lo habían sido todo.
pero poseer una forma que tuviera dominio sobre todas las cosas, eso era su amor más grande y su máxima creación. Ya verás lo que nos vamos a divertir con la especie humana cuando la representemos, porque la especie humana además exige que un alto grado de personalidad, las características de la personalidad de lo que somos, bajen aquí. Exige que bajemos nosotros en esencia, no como con los animales, que era una porción de conciencia que representaba una vitalidad pues bastante burda y básica. En este caso exigía que el carácter personal de la conciencia estuviese presente en el hombre. Es decir, que bajase directamente la esencia del ser ahí. Cuando los dioses finalmente se transformaron en hombre y mujer y enfocaron toda su atención en esquivar y escapar de sus creaciones, del resto de los animales que iban persiguiéndoles para comérselos, que eran sus propias creaciones también, se convirtieron en un estado alterado de vida. Lo irónico fue, todo esto debido al miedo, a las actitudes de supervivencia, a querer vivir en la máxima plenitud, pues ese juego, ese gran juego que se realizó en el escenario, ¿no? Lo irónico fue que aunque lograban huir de los animales que los acechaban, no podían escapar de las actitudes de supervivencia que empezaban a absorber su conciencia. He echado a correr, como soy más inteligente, tengo un alto grado de personalidad, de porción de la conciencia creadora, mucho más que el animal, pues logro escaparme de él, pero sin embargo esa actitud de supervivencia se me va grabando celularmente, se va grabando como se graban los hábitos y costumbres de los animales a nivel genético. Bueno, lo que después descubren los científicos es esto, es que está diseñado así. Fueron sus actitudes de supervivencia y el miedo a la muerte lo que a la larga destruyó sus cuerpos, pues lo que uno teme en eso se convertirá. Y esas actitudes de supervivencia y el miedo que generaban, como ya pues nos informa la espiritualidad en otros textos, el mismo Ramta también habla de ello, pues esos pensamientos de limitación se van trasladando a la experiencia corporal, a la masa celular, que no son más que porciones de conciencia, para generar el disfraz, el vehículo corporal. Y entonces el cuerpo se acaba deteriorando debido a esas actitudes limitadas. Sabes, de todo cuanto los dioses crearon, nada es tan devastador como la creación llamada miedo, pues bajo su sombra nada puede expresar la vida. Miedo. De todo cuanto los dioses crearon, nada es tan devastador como la creación llamada miedo, pues bajo su sombra nada puede expresar la vida. ¿Y cuál ha sido la historia de la humanidad? Y tenemos que llegar a 2020 y 2021 y volver a ver los procesos colectivos que hemos visto de infusión de miedo por parte de los que organizan colectivamente a la humanidad. Ahora, cuando los dioses, como hombre, experimentaron la muerte, su única realidad y su único deseo fue continuar experimentando este paraíso de materia y seguir creando en este reino por satisfacción. El enamoramiento ya de plena y vigente la involución mental, esas formas limitadas, supervivientes, ya que sus egos eran formidables. Por lo tanto, los dioses regresaban ansiosos para ser mejores y mejores, para conciliar la inferioridad que habían percibido en sí mismos y para expresar superioridad en su creatividad aquí. Ya se bajaba a competir, a ir hasta las últimas consecuencias. Ahí nos habla Ramta
de los niveles de conciencia, que lo explica él maravillosamente bien. El más bajo de todos, supervivencia y reproducción. Hasta ahí llegamos. Dolor y victimismo, el 2. Dominio y poder, el 3. Todo esto nos encantaba bajar a experimentarlo en esa involución mental que ya teníamos después de estas experiencias. Involución mental que, lógicamente, cuando el personaje moría y subía a 6º nivel para recomponer una planificación, pues ya estaba muy afectado, subía con la afectación de lo que había vivido aquí. La involución aquí se terminó de fraguar y se trasladó a 6º nivel dimensional. Y ahí se volvía a querer vivir vidas extremas, escabrosas. A través de la actitud y el deseo de llegar a ser mejores, se identificaron tanto con la materia de este plano, con el nivel de frecuencia vibratoria del entorno físico-material muy denso, se enamoraron tanto de la densidad, que olvidaron que eran divinos e inmortales y se convirtieron en objetos mortales. Pero por desgracia, el entendimiento de que eran uno con toda la vida empezó a perderse en los principios de la creación, incluso antes de que los dioses tuvieran un romance con este plano, gracias a la competencia y los pensamientos de superioridad. Bueno, nos dice Ramta algo que coincide con lo que nos dicen otros, pues así que me acuerdo yo rápidamente, Set, Tobías y Crión. Y es lo siguiente. Aquí se realizó un diseño extremo para llevar a efecto todo lo que ya previamente se había manifestado como consecuencia de la evolución mental. Es decir, la idea de separación surgió cuando empezó el sueño. Ahí empezó la involución mental. Y fue bajando por niveles. El 2, el 3, el 4, el 5, cada vez más involucionados en mentalidad, más fragmentados y más densificados. Lo que pasa que el nivel 7º fue extraordinariamente extremo. Y bueno, pues nos dicen que en la Tierra, además, la trama fue especialmente escabrosa. Bueno, pero nos advierte Ramta, los pensamientos de superioridad, la competencia, y coincide con lo que nos dicen Quirión y Tobías, que había guerras ya en el cielo, había batallas energéticas. Bueno, eso empezó en los niveles, pues eso, 4º, 5º, por supuesto el 6º. Pero por desgracia el entendimiento de que eran uno con toda la vida, la conciencia de unidad, empezó a perderse en los principios de la creación, de la exploración espaciotemporal, de la creación del sueño, de la fabricación, diría un curso de milagros. Incluso antes de que los dioses tuvieran un romance con este plano, incluso antes de que se produjese ese aprisionamiento por atracción que tuvimos con el nivel físico-material. Y esto nos lo cuentan otros reveladores. No, ya venía montada la dualidad bastante extrema, pero claro, con unos niveles dimensionales no tan extremos como el físico-material. Claro, aquí llegó hasta la máxima expresión, pero en fin, gracias a la competencia y los pensamientos de superioridad. Te digo esto, maestro, tu unidad está verdaderamente a un solo instante de distancia, a un suspiro. Cuando tú, en las profundidades de tu ser, ya no quieras estar separado de ninguna cosa, nunca más lo estarás. Es simplemente tu actitud, tu pensamiento limitado, tu identidad alterada, lo que te ha separado de la totalidad del pensamiento. Este es el mensaje central de Ramta. Te puedes liberar entendiendo que eres un ser ilimitado. Y para eso empieza a practicar el pensamiento ilimitado ya desde ahora aquí. No hay nada que no pueda hacer, porque yo sé quién soy, porque yo soy quien yo soy. Soy todo lo que soy, todo lo que es. Yo soy Dios.
Cuando vuelvas a la totalidad del pensamiento por medio de despojarte de todo juicio en contra de tu pensamiento, lo primero, uy, yo soy malo, yo no puedo, además, soy culpable porque fíjate, porque mira lo que pienso, no sé. Ya nunca más estarás perdido o separado. Entonces serás una luz para muchos otros que encontrarán su camino de vuelta hacia una alineación con el Padre. Camino de vuelta hacia una alineación con el Padre. La evolución de la nada al todo. Estudiante, Ranta, yo puedo entender que todos somos de hecho perfectos, que somos Dios y que viviremos para siempre. Pero eso no parece disminuir el sentimiento que tengo a veces de que debo tener cuidado y protegerme. ¿Cómo puedo superar esta ilusión que tengo de mí mismo, este sentimiento de que debo ser precavido, que parece inhibirme de expresar libremente lo que realmente soy? Bueno, esta es una pregunta de un interés extraordinario en general, pero más en esta época que estamos viviendo. Es una pregunta de un interés extraordinario. Vamos a ver cómo se la contesta Ranta, porque es una pregunta además que tiene muchas aristas y muchas visiones poliédricas. No es fácil de responder esta pregunta. Entonces, ¿tengo que ser precavido o no? ¿Y hasta qué punto? ¿Y cómo debe ser mi actitud de precaución? Esta es la última parte de este capítulo 15 y tiene máximo interés. Contesta Ranta. ¿Sabes, maestro? Los animales están dotados de maravillosos mecanismos para su conservación. Los instintos primarios de supervivencia, que han sido programados en sus estructuras celulares para que puedan vivir, experimentar y evolucionar. Esa es la razón por la cual, si una perrita tiene una camada, pues ella sabe que les tiene que cortar a los perritos el cordón umbilical con los dientes, y los perritos saben que en un momento dado pues tienen que ir a la madre a obtener alimento y mamar. Programación en estructuras celulares. Nunca lo han experimentado y sin embargo saben que tienen que hacer eso. Los seres humanos también están dotados de instintos primarios, que han sido transmitidos genéticamente a través de su semilla. Perfecto, pues el espermatozoide lleva ya esa carga genética que junto con el óvulo, pues en fin, toda la cuestión esta de los cromosomas y al final pues aparece la información, de forma que el ser humano también tiene instinto. Lo único que con su desarrollo cívico-social, pues al final acaba tremendamente ensombrecido por las convenciones sociales y, en fin, ya lo sabemos. Los instintos de supervivencia del hombre están inmersos dentro de las estructuras celulares del cuerpo. Hablará Crión de las capas del ADN. Para que pueda protegerse a sí mismo, ya que el ser humano nace desnudo. No tiene colmillos, ni cuernos, ni destreza en sus miembros, o agilidad en sus pies, carece de oído agudo y buena visión. Es una entidad autosuficiente, extraordinaria y sumamente refinada, cuyos mayores instintos de conservación son la precaución y el aislamiento. De hecho, bueno, pues no en vano, las razas protohumanas, cuando desembocan en el humano tal como lo conocemos ahora, pues domina clara, completa y ampliamente el resto de la vida del planeta. No obstante, se tiene que defender físicamente para no ser engullido por otro animal. La humanidad está dotada de estos instintos, pues si no los tuviera, no habría sobrevivido para convertirse en la maravillosa masa creativa, pensante y evolutiva que realmente es. Ya las razas protohumanas, antes de desarrollar la inteligencia al nivel como la tenemos ahora, pues ya tenían que ingeniárselas como pudiesen para salvarse de la depredación. En fin,
no solamente la arqueología, sino el libro de Urantia mismo nos dice, en esa época había animales extraordinariamente más agresivos y grandes que los que podéis ver ahora, y estaba plagado. Es decir, si el hombre no tenía ese instinto de conservación grabado celularmente, no hubiese podido sobrevivir y hacerse después, gracias a ello, la especie dominante. Cuando tú, al igual que todos los demás aquí, elegiste perder tu libertad de espíritu para poder experimentar la densidad de la materia, fíjate qué verbo emplea Set, porque hasta ahora lo redactado parece que, en fin, que no había remedio, que debido a estas experiencias pues entramos en un proceso en el cual ya no había elección consciente y cada vez más sometidos a esas actitudes alteradas, a esa distorsión, a esa demencia, a esa inconsciencia. No, en altos niveles todo esto se eligió y estaba planificado. Siempre ha operado el libre albedrío en todas las fases de la realidad. Cuando tú, al igual que todos los demás aquí, elegiste perder tu libertad de espíritu, tu ilimitación, para poder experimentar la densidad de la materia, te enlazaste con sus patrones genéticos e instintivos, una de las condiciones para expresar a través de la materia de este plano. Claro, tienes que entrar en un cuerpo y ya someterte al diseño. El diseño es este, no te vas a acordar de quién eres y lo único, pues intentarás sobrevivir, pues gracias a que nada más que nazcas llevarás grabado en tus patrones genéticos pues un instinto de supervivencia que te inspirará a saber qué hacer en las situaciones de peligro. Por eso ser hombre implica vivir en manada, ser miedoso, indeciso y muy precavido. Vale. Ahora ya sabemos que nosotros hemos tenido que ser muy precavidos para sobrevivir. No teníamos ni colmillos, ni garras, ni fuerza, ni velocidad, ni visión, ni oído. ¿Qué teníamos? Pues un instinto de supervivencia muy desarrollado y una inteligencia creciente. Bien, así ha sido. Sigue diciendo Ramta. Esto es una gran verdad. La precaución no es una ilusión, es una condición para vivir aquí como hombre. Aquí, si no eres precavido, bueno, pues a la primera de cambio te come un dinosaurio. No pasa nada, no ha pasado nada. Simplemente has perdido ese disfraz y tienes que generar otro, con el coste en tiempo lineal que supone generar otro disfraz de adulto porque tienes que nacer de mujer porque así está diseñado. Pero no pasa nada más. Pero claro, pues no quieres dejar de salir de la partida, no quieres salir del avatar. Y entonces, pues en fin, cada vez introduces elementos de diseño, de instinto, pues de más precaución para poder seguir con la partida y que no te destruyan el personaje. Eso no es algo por lo que tengas que pedir perdón, la precaución, en tu ser, sino aceptarlo como un instinto necesario para la preservación de tu cuerpo. Pero lleva este entendimiento más lejos. Ahora que te has dado cuenta de que tu cuerpo te ha protegido para poder permitir que la diminuta y maravillosa chispa creativa que tú eres evolucionara hasta aquí, es tiempo de que vayas más allá de la carne, hasta los aspectos inmortales de tu alma y tu espíritu. No te quedes en el instinto de precaución de la carne, sino sigue avanzando hasta los aspectos inmortales de tu alma y tu espíritu. Y ahora veremos por qué no nos tenemos que quedar en la manifestación del instinto de precaución. Ahora es el momento, si tú quieres, de que el espíritu de tu ser tome posesión de tu cuerpo y lo proteja. El Cristo en ti, el espíritu, tu yo superior, tu esencia, a la cual le encomiendas el juego, porque te reconectas con ella y dices, precavido como una cuestión práctica, pero
es que encomendándome al espíritu y no a la mentecita del personaje, qué mejor protección y guía en cualquier entorno hostil que el de la esencia creadora, que el del ser. Ahora es el momento, si tú quieres, de que el espíritu de tu ser tome posesión de tu cuerpo y lo proteja a través del entendimiento, del pensamiento ilimitado. ¿Cómo vas a conectarte con el espíritu y seguir pensando que no puedes, que eres impotente, que tú no eres suficiente para sobrevivir aquí? ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo vas a conectarte con la ilimitación por definición y mantener en tu mentecita material el pensamiento ilimitado? Eso no puede ser. No se puede conectar uno con el espíritu y estar permanentemente conectado con el espíritu si no lo lleva hasta sus últimas consecuencias. El espíritu es omnipotente y yo tengo que tener el pensamiento ilimitado de que el espíritu es omnipotente, porque si no, no me conecto con el espíritu. Es solo una bonita idea. Estoy cancelándolo aquí, abajo. Estoy cancelando. Lo que tienes que hacer ahora es llegar a ser tú, el Dios que tú eres, constante, seguro, soberano. Yo soy. Y la única ilusión que debes dominar es la de que tú no tienes la capacidad de convertirte en eso. Pensamiento limitado, cancela, cancela, cancela. No puedes. No puedes conectarte con el espíritu, que es el único objetivo declarado de la espiritualidad y de la información espiritual y del propósito de ayuda y de las revelaciones y de los personajes del propósito de ayuda. El único objetivo declarado es que te conectes con el espíritu. El espíritu es ilimitado. ¿Cómo vas a mantener pensamientos de ilimitación y de desconfianza y de precaución? Ya está el instinto de precaución. Ahora tú, ilimitación, porque si no, no te conectas. No, pero la Tierra, pero al final estamos aquí y, en fin, y entonces hay que estar con los pies en el suelo. No, porque si sigues con los pies en el suelo no sales de aquí. Hay que ser audaz en ese sentido también. Hay que confiar en la omnipotencia del espíritu. No como voladura mental, sino como una chispa de esencia arraigada que vas sacando de ti poco a poco y que rige tu vida. Ocurra lo que ocurra con el personaje, ¿qué más da? ¿Qué más da de qué te sirve conservar el personaje 10 o 20 años más? Imagínate que no logras conectar con el espíritu y abandonas la precaución y luego, como aún así no has podido conectar, pues pasa lo que sea. ¿De qué te sirve mantener el personaje 10 o 20 años más si lo haces con el pensamiento limitado y no con el pensamiento ilimitado y la confianza en el espíritu, tal como debe tenerse la confianza en el espíritu? La única ilusión que debes dominar es la de que tú no tienes la capacidad de convertirte en lo que eres, constante, seguro, soberano yo soy. ¿Y cómo te deshaces de esa ilusión? Simplemente eliminándola de tus procesos de pensamiento. Cualquier cosa que hagas en pensamiento y en sentimiento es realidad, aunque nunca llegue a manifestarse en la realidad de esta dimensión. Y por lo tanto, abandonarse a la excesiva precaución, aun disfrazada de mayor consciencia, en el momento en que hayas abrazado el pensamiento de que tú eres Dios, el principio yo soy, te habrás convertido en ello. Ama lo que eres, maestro, ámalo, sabe que eres eterno, sábelo,
siéntelo, abraza este pensamiento. Cuando la herencia instintiva que te ha protegido a lo largo de todos los tiempos se enfrente al conocimiento de que eres, de hecho, inmortal en vez de mortal, de que eres Dios ilimitado y no de hombre limitado, tu alma transmitirá este pensamiento ilimitado a la masa celular de tu cuerpo y la masa celular se sentirá jubilosa. Esta frase es tela. Ahí queda grabada para repetirse. Entonces tu cuerpo se adaptará felizmente a los pensamientos ilimitados del gran Dios que lo ocupa. Y al igual que tu cuerpo ha contado con la incertidumbre y la precaución para su existencia instintiva, tendrá ahora a Dios ilimitado dentro de sus células, de forma que la materia del cuerpo pueda unificarse y alinearse con la totalidad de yo soy Dios. Es el salto al vacío, del que hablan últimamente los reveladores. Es el precipicio al que se llega en un determinado momento de la etapa de aprendizaje, cuando se te dice ¿qué más quieres aprender? Tienes que actuar ya como lo que eres, con esa confianza como el humano divino y con todas sus consecuencias. Ni miedo, ni precaución entendida como se entendía antes. Ahora, integración. ¿Soy Dios? Soy Dios. Integrado. No como una bonita idea a la que uno se aferra para tapar el miedo. No, integrado. Ser más tú, maestro, tú entre comillas, es simplemente llegar más allá de las fronteras de tu incertidumbre. Y cuando tú, que has vivido bajo la protección del cuerpo, tomes el dominio sobre todo aquello que está dentro de tu entendimiento, todo, el cuerpo lo seguirá felizmente. Ámate, maestro, plenamente. Ama la vida, la totalidad de ella. Al hacerlo volverás a tu unidad, te lo aseguro. Basta simplemente una actitud y un solo instante. Eso es todo lo que falta. Simplemente saberlo. Pues aquí acaba el capítulo 15. Divinidad olvidada. Esta última parte de Ramta extraordinaria y maravillosa y muy práctica y útil para los momentos actuales. Mucho, mucho, muchísimo. Siguiente, capítulo 16, reencarnación. Esperamos que llegue el momento ansiosamente, con ansiedad espiritual. Sin más, prospector.